Bueno, continuamos con la presentación del club de revista del componente deportivo. En este caso, quien les habla José Fernando Díaz Acero, docente Sandra Nieto. Tabla de contenido, en este caso tenemos el título del artículo revisado, datos generales, objetivo, criterio de inclusión y exclusión, variables, metodología, intervención, resultados principales, conclusiones, relaciones entre los dos artículos, comparación entre los dos artículos y por último las bibliografías. Artículo 1, que tiene como título Efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular sobre el rendimiento y las asimetrías entre extremidades en tenistas juveniles masculinos de alto rendimiento. Generalidades. Tenemos que el artículo fue publicado en el año 2024 con un nivel de evidencia B2B según la escala de Dotford, publicado por la revista PubMed y base de datos Scopus. El estudio fue realizado en un contexto de jugadores juveniles de tenis altamente entrenados en un entorno deportivo controlado en España. Tenemos por acá los autores, el DOI, y tenemos que es un ensayo clínico controlado experimental. Objetivo. Tenemos como objetivo es analizar el efecto de un programa de entrenamiento neuromuscular sobre el rendimiento físico y las asimetrías intermiembro en tenistas juveniles altamente entrenados. Antecedentes, tenemos que el tenis es un deporte que exige altas capacidades físicas como fuerza, velocidad, agilidad, coordinación y control neuromuscular, especialmente en etapas formativas donde el rendimiento y la prevención de lesiones son fundamentales. En este contexto, el entrenamiento neuromuscular ha sido propuesto como una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento deportivo, ya que favorece el equilibrio, la estabilidad, la potencia y el control del movimiento. Estudios previos han evidenciado mejoras en variables como la agilidad, la velocidad y la resistencia del core en tenistas juveniles. Bueno, tenemos criterios. Primeramente empezaremos con los de inclusión. En este caso tenemos tenistas juveniles masculinos altamente entrenados, participación activa en entrenamiento competitivo regular de tenis, experiencia previa en el deporte, condición física apta para realizar pruebas y entrenamiento, consentimiento informado para participar en el estudio. Por otra parte tenemos los de exclusión. Tenemos la presencia de lesiones musculoesqueléticas recientes, dolor o limitación que impidiera realizar las pruebas físicas, enfermedades o condiciones médicas que afectaran el rendimiento, no completar el programa de intervención o evaluaciones, ausencia en sesiones de entrenamiento establecidas. Datos iniciales. Primeramente en la izquierda tenemos que esta tabla presenta los datos numéricos que conforman el éxito del estudio. Muestra cómo el grupo que realizó entrenamiento neuromuscular mejoró significativamente en todas las pruebas físicas, tanto en saltos, velocidad y agilidad, logrando mayores distancias y tiempos más rápidos tras las 10 semanas. Por el contrario, tenemos que el grupo que solo entrenó tenis y no presentó cambios relevantes, lo que estadísticamente demuestra que el programa específico es mucho más efectivo para potenciar el rendimiento físico de los jugadores que la práctica deportiva habitual por sí sola. Por otra parte, en la parte derecha de la pantalla tenemos que es la tabla que muestra que el entrenamiento neuromuscular logró equilibrar a los jugadores reduciendo significativamente las diferencias entre sus dos piernas con pruebas de salto y agilidad, mientras que el grupo que solo entrenó tenis mantuvo sus desequilibrios habituales. El grupo que realizó los ejercicios específicos consiguió que su pierna menos hábil se acercara mucho más al nivel de la dominante. Esto es fundamental en el tenis, ya que reducir estas asimetrías no solo mejora el rendimiento de los desplazamientos, sino que es una de las claves principales para prevenir lesiones a largo plazo. Por otra parte tenemos las variables que están divididas en tres. Están las categorías, variable evaluada,
Instrumento, test utilizado. En esta parte de categoría tenemos el rendimiento físico. Su variable evaluada fue velocidad con el sprint test de 10 a 20 metros. Por otra parte tenemos el rendimiento físico, que fue la variable evaluada fue agilidad de cambio de dirección, test de cambio de dirección o COD test. Potencia muscular, en este caso fue salto vertical. Counter movement jumps. Tenemos por acá la potencia muscular, que fue salto horizontal, que su instrumento fue o test utilizado single length hops test. Por otra parte tenemos el control neuromuscular. Su variable evaluada fue equilibrio dinámico y su test utilizado fue high balance test. Asimetrías, en este caso la variable evaluada fue asimetría entre los miembros y el instrumento fue el índice de asimetría. Por otra parte y última parte tenemos el control motor, que fue la variable evaluada fue la coordinación neuromuscular y fue un test utilizado que va en la evaluación funcional durante los tests. Por otra parte, en la metodología tenemos que este es un estudio experimental controlado en el que se evaluó el efecto de un programa de entrenamiento de fuerza sobre el rendimiento físico en jugadores jóvenes de tenis. Los participantes fueron asignados a grupos, entrenamiento versus control, para comparar los cambios producidos por la intervención. Las sesiones de entrenamiento se realizaron varias veces por semana, siguiendo una planificación estructurada y supervisada, con el objetivo de mejorar el rendimiento físico y reducir asimetrías. Por otra parte, en la intervención tenemos que el grupo experimental realizó un programa de entrenamiento neuromuscular adicional al entrenamiento habitual de tenis. Este programa fue estructurado y progresivo e incluyó ejercicios de fuerza y potencia, trabajo de equilibrio y estabilidad, así como ejercicios enfocados en el control neuromuscular y la coordinación. Además, se incorporaron ejercicios unilaterales con el fin de abordar posibles asimetrías entre miembros. Por otra parte, en el grupo control continuó con su entrenamiento habitual de tenis sin la inclusión de un programa adicional de entrenamiento de fuerza específico. Los participantes realizaron únicamente las sesiones regulares establecidas por su planificación deportiva, manteniendo sus rutinas normales de práctica, técnica y acondicionamiento físico general. Por otra parte, tenemos en resultados pues que el programa de entrenamiento neuromuscular demostró ser más efectivo que el entrenamiento habitual, ya que produjo mejoras significativas en variables claves del rendimiento como el salto vertical, el drop jump, el salto horizontal y la velocidad en 20 metros. Estos resultados indican que la intervención tuvo un impacto positivo principalmente en la potencia muscular y la velocidad, siendo estas las adaptaciones más relevantes de los tenistas juveniles. Conclusions. The neuromuscular training program proved to be effective in improving physical performance in youth tennis players, especially in power and speed. Additionally, these results suggest and its inclusion in training planning can contribute to more comprehensive athletic development. El programa de entrenamiento neuromuscular demostró ser eficaz para mejorar el rendimiento físico en jóvenes tenistas, especialmente en potencia y velocidad. Además de estos resultados, sugieren que su inclusión en la planificación del entrenamiento puede contribuir a un desarrollo atlético más integral. Bueno, tenemos por acá el segundo artículo, que su título es Efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular integrado combinado con el entrenamiento regular en tenis sobre el sprint y el cambio de dirección en niños. En generalidades tenemos que fue publicado en el año 2022, nivel de evidencia B2B según la escala de Oxford, publicado por la revista Frontiers in Physiology y la base de datos PubMed Central. Se llevó a cabo en un estudio en China,
Por acá tenemos los autores, el DOI, y consta de un ensayo clínico aleatorizado experimental. En objetivo tenemos que el objetivo es evaluar los efectos de un programa de entrenamiento neuromuscular integrativo sobre el rendimiento físico en jóvenes. En antecedentes tenemos que el entrenamiento neuromuscular integrativo, que combinan componentes como fuerza, equilibrio, coordinación y control postural, ha sido ampliamente utilizado para mejorar el rendimiento físico y reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, especialmente en población joven. Este tipo de entrenamiento es clave durante las etapas de desarrollo, ya que favorece la maduración del control motor y las habilidades funcionales. No obstante, a pesar de sus beneficios generales, la evidencia aún es limitada en cuanto a su efecto específico sobre variables como la velocidad y la agilidad, particularmente en jóvenes deportistas, lo que resalta la necesidad de investigaciones más específicas como la de este estudio. Tenemos por acá los criterios de inclusión en participantes jóvenes, estudiantes físicamente activos, sin lesiones musculoesqueléticas recientes, sin enfermedades neurológicas o condiciones que afecten el movimiento, que no estuvieran participando en otros programas de entrenamiento estructurado adicional, consentimiento informado, firmado. Tenemos por acá los de exclusión, en este caso tenemos presencia de lesiones musculoesqueléticas durante el estudio, enfermedades o trastornos que limitaran la actividad física, ausencia o baja adherencia al programa de entrenamiento y por último, participación en otros programas de entrenamiento que pudieran inferir con los resultados. Tenemos en datos iniciales que pues esta tabla compara el rendimiento de los niños que hicieron entrenamiento neuromuscular integrado frente al grupo que solo entrenó tenis. Tras 8 semanas, los resultados demuestran que el grupo que realizó el entrenamiento neuromuscular fue el único que logró mejoras significativas en todas las áreas. Redujeron sus tiempos en sprints de 5, 10 y 20 metros y fueron mucho más rápidos en las pruebas de agilidad y cambios de dirección, como en el test Pro Agility y el test de 10 por 5 metros. En conclusión, tenemos que los datos numéricos prueban que añadir estos ejercicios específicos de control motor y fuerza hace que los niños sean más explosivos y veloces en la pista que si solo practicaran el deporte. Tenemos por acá las variables, en este caso se van a dividir en tres. Primeramente tenemos la variable de velocidad, que se midió con la capacidad de sprint en línea recta y se midió con el test de carrera corta. Por otra parte tenemos la agilidad, que se midió con cambios de dirección rápidos con el test de agilidad. Tenemos también el rendimiento físico, que se midió el desempeño general de habilidades motoras. Como se midió, en este caso fue con la batería de pruebas físicas. Control neuromuscular, fue que se midió en esa parte, fue con la coordinación y control del movimiento. Ejercicios funcionales y pruebas motoras fue como tal con lo que se midió. Por otra parte tenemos la metodología, en este caso el estudio corresponde a un ensayo experimental con diseño aleatorizado, en el que los participantes fueron divididos en dos grupos, un grupo experimental que realizó un programa de entrenamiento neuromuscular integrativo y un grupo control que continuó con su entrenamiento habitual. Por otra parte tenemos que la muestra estuvo conformada por jóvenes físicamente activos, quienes fueron evaluados antes y después de las intervenciones, con un pretest y un posttest. El programa de intervención tuvo una duración determinada, con sesiones estructuradas enfocadas en el desarrollo de fuerza, equilibrio, coordinación y control motor. Listo, tenemos por acá los resultados que nos arrojaron que todas las variables mejoraron significativamente en el grupo experimental. Los mayores efectos se observaron en la agilidad, en el Spider Test, que efecto muy grande. También se evidenció que mejoraron significativamente en velocidad
En este caso fue en el sprint de 30 metros y 5, 10 y 5. Y fue un efecto muy grande. Por otra parte, tenemos que el grupo que realizó el entrenamiento neuromuscular mostró mejoras significativas en la velocidad y agilidad en comparación con el grupo control. Estas mejoras fueron estadísticamente significativas y con tamaños de efecto grandes, lo que indica que el programa fue altamente efectivo para optimizar el rendimiento físico en jóvenes. Bueno, seguimos por acá con relación y contraposición. En este caso se va a dividir en tres partes. Se va en el aspecto que sería la relación, las similitudes, diferencias, contraposición. Primeramente tenemos en el tema, en la relación, pues que ambos estudian el entrenamiento neuromuscular. Diferencias, en este caso el artículo 1 es más enfocado en tenis, rendimiento específico, y el artículo 2 de rendimiento físico general, como la velocidad y agilidad. En población tenemos que son jóvenes deportistas. En diferencias tenemos que son del artículo 1 tenemos que son tenistas juveniles entrenados, y el artículo 2 son jóvenes físicamente activos, como más en general. En objetivo tenemos que la relación es mejorar el rendimiento físico mediante el entrenamiento neuromuscular. En diferencias tenemos que el artículo 1 se basa en rendimiento específico en tenis, y el artículo 2 velocidad, agilidad y control motor. En tipo de estudio tenemos que ambos son estudios experimentales intervencionales, y en diferencias tenemos que el artículo 1 va más enfocado al rendimiento deportivo específico, y el artículo 2 tiene un enfoque más general del rendimiento físico. Como tal en las variables evaluadas, pues son como tal en las similitudes tenemos que son capacidades físicas y motoras, y en diferencias tenemos que el artículo 1 tiene como diferencias variables específicas del tenis, y el artículo 2 tiene sprints, agilidad y cambios de dirección. En resultados tenemos que ambos muestran mejoras significativas con el entrenamiento neuromuscular. Y el artículo 1 en la parte de diferencias o contraposición pues mejora el rendimiento deportivo específico. En cambio el artículo 2 son grandes aspectos de agilidad y velocidad. Conclusions. The study confirms that neuromuscular training is much more effective than conventional tennis training for improved agility and speed in children. The data demonstrates that working of strength and motor control from an early age not only optimizes their correct performance of the course but also provides a superior physical foundation for their future in sports. El estudio confirma que el entrenamiento neuromuscular es mucho más efectivo que el tenis convencional para mejorar la agilidad y la velocidad de niños. Los datos demuestran que trabajar la fuerza y el control motor desde etapas tempranas no solo optimiza su rendimiento actual en la pista, sino les proporciona una base física superior para su futuro deportivo en el tenis. Por acá tenemos las bibliografías. Muchas gracias. Thank you.